Pensar que aquí, hace muchos años, se encontraban las aldeas de la nación Wendat. En 1787 fue la polémica compra de Toronto. Y fue por aquellos entonces que la familia Taylor tomó posesión justamente de este territorio. Si llegamos aquí sin conocer la historia, podríamos pensar que encontramos simplemente otro lugar más de Toronto. Y en efecto, pero este lugar tiene algo que contarnos. Pero si les dijera que todo esto alguna vez fue una fábrica, y no cualquier fábrica. Aquí funcionó la Don Valley Brick Works, una fábrica que comenzó a producir ladrillos en 1889. Me sigue surgiendo otra pregunta y cada lugar que visito de Toronto, pues me surgen dudas. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser que un pilar que ayudó a la construcción, a la edificación de esta hermosa ciudad de Toronto, pudo ser que estaba en peligro de desaparecer? Hoy vamos a descubrirlo. Estamos en Evergreen Brick Works, en Don Valley. Y aunque hoy vemos jardines, senderos, naturaleza y espacios para la comunidad, debajo de esta transformación existe una historia industrial que comenzó hace más de 130 años. Todo inició con algo que ya estaba aquí mucho antes que la fábrica: la tierra. Antes, este lugar era muy diferente y los procesos geológicos dejaron aquí los depósitos de arcilla que terminaron convirtiéndose en el recurso que hizo posible esta fábrica. Pero ¿cómo descubrieron que esta tierra podría convertirse en ladrillos? La fábrica que ayudó a construir Toronto. En 1882, William Taylor estaba excavando en su propiedad para colocar una cerca, cuando encontró algo que cambiaría este lugar. Era arcilla. Después de varias pruebas, descubrieron que era adecuada para fabricar ladrillos. Según la cronología de Evergreen, ese descubrimiento llevó a William Taylor y sus hermanos a abrir la Don Valley Brick Works en 1889. La arcilla que estaba debajo de este paisaje comenzó a extraerse, a moldearse y a cocerse en hornos. Y así comenzó a convertirse el material para una ciudad que estaba creciendo rápidamente. Y entonces viene una de las cosas que más me sorprendió al investigar este lugar. La producción de ladrillos fabricados aquí llegaron a formar parte de edificios importantes de Toronto. Algunos de ellos: Casa Loma, Toronto Hall City Hall y algunos otros más fuera de Toronto. En otras palabras, este lugar no solamente estaba dentro de Toronto, sino que estaba ayudando a construir Toronto. Pero construir una ciudad tiene un costo. Para obtener aquella arcilla hubo que transformar profundamente este paisaje. Y cuando la industria finalmente desapareció, quedó un enorme vacío. La fábrica había ayudado a construir la ciudad, pero ahora, ¿quién iba a salvar lo que quedaba de ella? El final de la fábrica. Evergreen señala 1984 como el cierre de la fábrica, y documentación histórica de la ciudad registra operaciones hasta finales de esa década. Entonces, la actividad industrial había terminado y el sitio había quedado abandonado. Los edificios que alguna vez habían estado llenos de trabajadores, máquinas y producción quedaron vacíos. Pero, ¿qué pasa con un lugar
cuando una ciudad deja de necesitarlo? Evergreen explica que durante la restauración decidió conservar gran parte de la fábrica como parte de la historia del sitio. Lo que había sido un espacio industrial comenzó a convertirse nuevamente en refugio para plantas y agua. Evergreen describe actualmente el antiguo sitio de cantera como parte de un paisaje con humedales, senderos y praderas. Pero la naturaleza por sí sola no explica lo que vemos hoy. Alguien tuvo que imaginar que estos edificios podían tener otra vida, y esa idea comenzó a tomar forma. ¿Quién la salvó? La recuperación del sitio involucró a varios actores, entre ellos la ciudad de Toronto, la Autoridad de Conservación de la Región de Toronto y la organización benéfica Evergreen. La TRCA adquirió el sitio en 1989 y posteriormente comenzaron procesos de restauración. Evergreen empezó a desarrollar su visión para el lugar a comienzos de los años 2000. Pero ¿quién la salvó? Este ha sido un proceso de conservación y de transformación. No podemos pensar que solamente hubo una persona o un legado que fue quien conservó este espacio. Ha sido un proceso comunitario. La solución no fue borrar completamente lo que había aquí, fue darle una nueva función. Aquí aparece una palabra que explica buena parte de lo que estamos viendo: reutilización. Los edificios históricos fueron adaptados para convertirse en espacios públicos, educativos y comunitarios. A esto le podemos llamar reutilización adaptativa o resiliencia urbana. Evergreen preservó edificios patrimoniales, pero hubo una idea más, un experimento: el mercado de agricultores. En 2005, un informe de consultoría llegó a la conclusión de que un farmers market aquí no funcionaría, pero se equivocaron, pues hoy miles de personas visitan el lugar cada año. Evergreen reporta más de 500,000 visitas anuales en el sitio. El mercado de agricultores no es solo para comprar, es un nodo de conexión entre el campo y la ciudad. Los jardines de aprendizaje para niños muestran que el uso actual es educativo, no solo recreativo. Aquí el ciudadano no es un espectador, es un agente activo de la sostenibilidad, mostrando una gran capacidad de resiliencia urbana. Por eso, Evergreen, que es una organización benéfica de ámbito nacional, recaudó cerca de $100 millones para invertirlos en gestionar la restauración y transformación de los edificios históricos en un dinámico centro comunitario, un referente de espacio público y una puerta de acceso a los barrancos de Toronto. Es decir, el lugar que una vez fue una fábrica, después fue abandonada y luego se convirtió en un espacio público, ahora está siendo preparado para otro desafío en el futuro. Y quizá por eso este lugar me parece muy interesante. Porque Toronto está lleno de lugares que podemos mirar sin preguntarnos qué hubo antes. Una fábrica o una cantera, un edificio abandonado, tal vez un espacio que parecía no tener un futuro. Y sin embargo, algunos lugares pueden convertirse en algo completamente diferente. Sabemos que este lugar estuvo abandonado, que también estuvo destruido, pero hoy sabemos
que existe la necesidad de conservarlo, porque también tiene un futuro. Ahora cuéntanos, ¿qué lugar de Toronto o de tu ciudad desde donde nos ves te gustaría conservar? Escríbenos, te leemos. Hasta luego.